Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a seguir estudiando productos semidirectos y vamos a estudiar el problema de cuando dos productos semidirectos son isomorfos. Entonces vamos a ver que es un problema no trivial. De hecho, no lo vamos a contestar en su totalidad, pero sí vamos a tener un criterio que va a ser suficiente para cuando dos son isomorfos. No va a ser necesario, pero va a ser suficiente el criterio que vamos a tener. Y vamos a partir, de hecho, con un ejemplo mostrando que puede ser engañoso el estudiar clase isomorfismo de productos semidirectos. De hecho, vamos a ver que no existe lo que llamamos la ley de cancelación para productos semidirectos. Entonces, la ley de cancelación pregunta lo siguiente. Entonces, cancelación, si A, B y C son grupos tales que, entonces A, semidirecto C, en este caso, por ejemplo, e isomorfo a B, semidirecto C, es cierto que A es isomorfo a B. Entonces la respuesta es que no, ni siquiera para casos finitos. Entonces, no. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo dihedral D4, que tiene 8 elementos. Entonces estas son las simetrías de un cuadrado. Entonces esto está generado por R y S. R va a ser de orden 4, S va a ser de orden 2. ¿Okay? Entonces, claramente, ya hablamos de esto en una clase pasada, D4 es isomorfo al generado por R, es normal porque es de índice 2, semidirecto con el S. ¿Okay? Cuando hablo de semidirecto estoy dando a entender de que hay algún homomorfismo induciendo este producto semidirecto. ¿Okay? Y esto, por supuesto, que es isomorfo a Z módulo 4Z semidirecto Z módulo 2Z. ¿Okay? Pero por otro lado, tenemos que D4 es isomorfo al subgrupo generado por R al cuadrado y S, semidirecto el generado por R por S. ¿Okay? Este es un ejercicio simple, lo único que tienen que hacer es escribir explícitamente el grupo generado por R al cuadrado y S, y el generado por R por S, se dan cuenta que se intersectan solo en la identidad y ahí usan las propiedades que hemos visto para productos semidirectos. ¿Okay? Pero este entonces isomorfo, este es fácil ver que este isomorfo al grupo de Klein. Semidirecto y R por S va a tener orden 2 también. ¿Okay? Pero Z módulo 2Z cruz Z módulo 2Z no es isomorfo a Z módulo 4Z. Entonces vemos que puede ser engañosa nuestra intuición al trabajar con productos semidirectos. ¿Okay? En el caso de un producto directo, una respuesta interesante es que sí existe la ley de cancelación. Entonces, teorema, si A, B y C son grupos finitos y A cruz B es isomorfo a A cruz C, entonces B es isomorfo a C. ¿Okay? No vamos a demostrar esto. Si quieren mirarlo, pueden mirar el artículo on cancellation in groups de R. Hirschhorn. Esto fue publicado en The American Mathematical Monthly. ¿Okay? Pueden revisar ese artículo, un problema interesante.
American Mathematical Monthly, una revista que tiene demostraciones no necesariamente elementales, pero son para un público general. Entonces, esto ustedes son más que capaces de poder leer un artículo así. Bueno, vamos a volver a productos semidirectos entonces. Entonces ahora sean H y K grupos. ¿Okay? Phi1 y Phi2 que van de K a los automorfismos de H, homomorfismos. ¿Okay? Entonces, una pregunta natural. ¿Cuándo tenemos que el semidirecto con Phi1 es isomorfo al semidirecto con Phi2? ¿Okay? Y la respuesta es que no es tan trivial. De hecho, no hay una respuesta universal. Vamos a ver un criterio ahora. ¿Okay? Entonces, primero, observación. Observación / lema. El grupo automorfismo de H cruz automorfismo de K actúa en el conjunto OM de K a los automorfismos de H. ¿Qué es el conjunto de los homomorfismos de K a los automorfismos de H? Bueno, esos son los elementos que nos van a inducir productos semidirectos, ¿cierto? Phi1 y Phi2 son elementos aquí, homomorfismos que van de K a los automorfismos de H. ¿Okay? Entonces, ¿cómo actúa este grupo? Bueno, entonces, digamos que tengo un F, G. Entonces aquí F en los automorfismos de H, G en los automorfismos de K. Entonces este va a actuar sobre un phi de la siguiente manera. Voy a, aquí al lado izquierdo, voy a poner CF compuesto con phi. Y ahora al lado derecho compuesto con G a la menos 1, donde CF va de los automorfismos de H a los automorfismos de H, que toma un eta y lo envía a F eta F a la menos 1. F es un automorfismo de H, eta es un automorfismo de H, por lo tanto yo puedo conjugar. ¿Okay? Entonces, la acción que estoy definiendo, por un lado, CF entonces va del automorfismo de H en el automorfismo de H. Como phi, su imagen está en los automorfismos de H, entonces esto está bien definido. ¿Okay? Entonces, veamos que efectivamente da una acción. Ok, entonces, primero, hagamos la parte fácil, que la identidad actúa trivialmente. ¿Okay? Entonces, la identidad, la identidad, actuando sobre un phi, esto va a ser C sub la identidad, compuesto con phi, compuesto con la identidad a la menos 1. Conjugar por la identidad es la identidad, entonces esta es la identidad, compuesto con phi, compuesto con la identidad a la menos 1, que es la identidad, entonces este es phi. ¿Okay? Bien, segundo, entonces ahora veamos que es asociativo. Entonces, digamos que tengo un F1, G1 por F2, G2. Esto lo hago actuar sobre un phi. ¿Okay? Bueno, este es igual a F1, F2, G1, G2, actuando sobre un phi. Esto da entonces C, F1, F2 compuesto con phi, compuesto con G1, G2 a la menos 1. Este es igual a CF1, F2 compuesto con phi, compuesto con G2 a la menos 1, compuesto con G1 a la menos 1. ¿Qué es CF1, F2 en un eta? Bueno, este es F1, F2, eta, F1, F2 a la menos 1. Este es F1, F2, eta, F2 a la menos 1, F1 a la menos 1.
Este es simplemente CF1 compuesto con CF2 de eta. Okay. Entonces, esto aquí arriba lo puedo escribir como CF1 compuesto con CF2 compuesto con phi, compuesto con G2 a la menos 1, compuesto con G1 a la menos 1, y este efectivamente es F1, G1 actuando sobre aquí F2, G2 actuando sobre phi. Entonces efectivamente tenemos una acción. Proposición. Si phi1, phi2 en ohm de K al automorfismo de H están en la misma órbita, bajo la acción anterior, entonces tenemos que H semidirecto phi1 K es isomorfo a H semidirecto phi2 de K. ¿Okay? Vamos a demostrar eso. Entonces necesitamos un isomorfismo entre estos dos, suponiendo que phi1 y phi2 están en la misma órbita. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sea entonces phi1 un homomorfismo que va de K a los automorfismos de H, sea F un automorfismo de H y sea G un automorfismo de K. Entonces sea phi2 igual a entonces C sub F compuesto con phi1 compuesto con G a la menos 1. Entonces estamos diciendo que está en la misma órbita. Puedo llegar de uno al otro a través de esta acción. Entonces ahora quiero definir un isomorfismo. Entonces considere la función. Entonces llamémoslo phi grande, que va desde entonces H semidirecto phi1K a H semidirecto phi2K. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a tomar entonces un H, K y lo va a enviar a F de H, G de K. Recuerden que H semidirecto K como conjunto es simplemente el producto directo. Entonces, esta es una función, está bien definida. Esto de hecho es una biyección, ¿okay? Claramente porque F y G son automorfismos. Entonces, esto tiene sentido. Ahora la pregunta es si esto preserva la estructura del grupo. ¿Okay? Entonces es biyección. ¿Okay? Entonces ahora veamos. Phi de, entonces H1, K1 por H2, K2. ¿Cuánto es esto? Esto es phi de. Ahora voy a dejar fuera la notación phi1 y phi2. Entendemos que en el espacio de partida estoy trabajando con phi1, en el espacio de llegada con phi2. Entonces esto es H1 phi sub K1 phi1 K1 de H2, K1 por K2. ¿Okay? Esto es simplemente, entonces, F de H1, F es un morfismo en particular, entonces puedo poner F de phi1 K1 H2, G K1 G de K2. ¿Okay? Aquí salté un paso. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que entonces F de H1, G de K1 por F de H2, G de K2 es igual a, entonces F de H1 por, entonces aquí phi 2, G de K1 de F de H2,
G de K1, G de K2. ¿Okay? Entonces vemos que estas segundas coordenadas son iguales, no hay ningún problema. Lo que queremos revisar es la primera coordenada para estar seguro de que van a dar lo mismo. ¿Okay? Entonces, f de h1 por phi 2, g de k1, f de h2. ¿Qué es esto? Bueno, sabemos lo que es phi 2. Entonces este es, voy a escribirlo aquí abajo, f de h1 por phi 2, entonces es cf compuesto con phi 1 compuesto con g a la menos 1. Entonces esto es cf compuesto con phi 1 compuesto con g a la menos 1, ¿ya? Evaluado en g de k1, y ese da un automorfismo que lo evalúo en f de h2. ¿Okay? Aquí estoy usando paréntesis en vez de ponerlo abajo, porque ponerlo abajo sería demasiado tedioso la notación. ¿Okay? Este es f de h1 por cf compuesto con phi 1. Entonces ahora este g a la menos 1 se va con el g. Entonces ahí, ahora sí lo voy a poner abajo, va a ser coma el k1 de f de h2. Okay. Ahora esto es lo mismo que f de h1. Cf compuesto con phi evaluado ahí. Este es simplemente f phi 1 k1 f a la menos 1. Es conjugación. Ahora evalúo en f de h2. Entonces esto da f de h1 f compuesto con phi evaluado en phi 1k1, f a la menos 1 se va con f y queda h2. ¿Y qué es lo que queríamos llegar? Exactamente lo que está ahí. Aquí tenemos eso es igual a eso, así que terminamos. Efectivamente da un isomorfismo. Bien. Vamos a hacer un ejemplo para poner esto en práctica. Un ejemplo un poco más simple. Entonces sean P y Q primos distintos. Y supongamos, sin pérdida de generalidad, que P es mayor que Q. Y sea G un grupo de orden P por Q. Vamos a clasificar todos los grupos de orden P por Q. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar P, un P silo. Vamos a tomar Q, un Q silo. ¿Okay? Notamos como Q es el primo más pequeño que divide el orden del grupo. Entonces, y P es de índice Q. Entonces, P es normal en G. ¿Okay? Esto implica como, entonces P inter Q por temas de orden es trivial. P por Q tiene que ser igual a G. P es normal, por lo tanto, G es isomorfo a un producto semidirecto Q para algún phi. ¿Okay? Entonces, de orden P por Q, siempre vamos a tener un producto semidirecto. Entonces, ahora veamos si podemos ser un poco más específicos. Entonces, esto, por otro lado, podemos poner Z módulo PZ semidirecto phi Z módulo QZ, que es algún phi. Entonces, phi va a ir desde Z módulo QZ a los automorfismos de Z módulo PZ, que es isomorfo a Z módulo PZ, el grupo multiplicativo, el grupo de las unidades. ¿Okay? Entonces, primero, si phi es trivial, ¿okay? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que, por supuesto, que G entonces es el producto directo. Y por el teorema chino,
Este es Z módulo PQZ, que es cíclico. Entonces ahora supongamos que phi no es trivial. ¿Okay? Entonces vemos que phi de 1, el orden, tiene que dividir primero al orden de 1 en Z módulo QZ, entonces divide a Q. Pero por otro lado, está en Z módulo PZ estrella, entonces tiene que dividir a P menos 1. ¿Okay? Entonces, esto implica como el orden de phi de 1 tiene que dividir a Q y no es trivial, entonces el orden de phi de 1 es igual a Q y por lo tanto necesitamos que Q divida a P menos 1. ¿Okay? Ya, entonces phi de 1 va a ser algún M en Z módulo PZ. Entonces tenemos que M a la Q es congruente a 1 módulo P. Entonces ahora podemos hacernos la pregunta, ¿cuántos posibles phi hay? ¿Okay? Entonces, eso es lo mismo que hacernos la pregunta, ¿cuántos elementos de orden Q hay en Z módulo P multiplicativo? ¿Okay? Aquí arriba podemos poner multiplicativo en particular. Bueno, observación, Z módulo PZ es cuerpo. Entonces, X a la Q menos 1 igual a 0 tiene a lo más Q soluciones. ¿Okay? Esa es teoría elemental de polinomios. Un polinomio de grado n en un cuerpo tiene a lo más n raíces. ¿Okay? Bueno, m en este caso es de orden q, entonces tenemos que m al cuadrado, m al cubo, hasta m cubo a la menos 1 tienen orden q. ¿Okay? Y tenemos también la otra solución trivial que es el 1 para ese polinomio. Entonces, estos aquí son todos los elementos de orden Q en Z módulo PZ. ¿Okay? Entonces, tenemos Q menos 1 posibles homomorfismos. Entonces, sea phi I, que va desde Z módulo QZ a Z módulo PZ estrella, que toma el 1 y lo envía entonces a M a la I. Entonces eso implica que si tomo cualquier n, entonces lo estoy enviando a m a la i a la n para que sea homomorfismo. Entonces este es m a la i n. ¿Okay? Entonces aquí estos son todos los posibles homomorfismos que pueden haber. Entonces a lo más módulo isomorfismo hay q menos 1 productos semidirectos distintos. ¿Okay? Vamos a ver ahora que todos estos son equivalentes bajo la acción del grupo descrito antes. Entonces, de hecho, ni siquiera necesitamos todo el grupo. Entonces, observación, tenemos el automorfismo G sub I de Z módulo QZ. Entonces, ¿qué va a hacer? G sub I de algún L va a ser simplemente I por L. ¿Okay? Ese es un automorfismo si I, entonces vamos a tomarlo como distinto de 0. ¿Okay? Entonces, observación. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tomo mi phi original, que es el phi 1? Lo compongo con G sub I a la menos 1 a la menos 1 evaluado en L. Bueno, ¿qué es G sub I menos 1 a la menos 1? ¿Okay? Entonces, G sub I a la menos 1 es simplemente G sub I.
¿Okay? Entonces, tengo que este es phi 1 de G sub I de L, que este es phi sub 1 de I por L. Esto es, entonces, como phi 1 va a un grupo multiplicativo, entonces esto es phi 1 de 1 a la I por L. Entonces esto es M a la I por L. ¿Okay? Entonces cuando L es igual a 1, yo noto que este es simplemente, este es phi sub I de L. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos acá? Tenemos entonces que phi I es igual a, hicimos actuar el 1, el automorfismo de identidad por el lado izquierdo, aquí el G I menos 1, actuando sobre el phi 1. ¿Okay? Entonces eso nos dice que todos estos son equivalentes, o sea que out, aquí estoy agregando más de lo necesario, pero out del z módulo p z cruz out del z módulo qz actúa transitivamente en OM de z módulo qz a automorfismos de z módulo pz. ¿Okay? De hecho, si se dan cuenta, el factor izquierdo actúa trivialmente, porque como actúa por conjugación y estamos en un grupo abeliano, entonces no afecta en nada. ¿Ya? Entonces, eso implica que hay a lo más dos grupos módulo isomorfismo de orden P por Q. ¿Okay? Entonces esto también recupera el resultado que ya vimos usando teoría de Silo, de que si Q no divide a P-1, entonces G es cíclico. Y si Q divide a P-1, ejercicio, Z módulo P, Z estrella, tiene un elemento de orden Q. De hecho, Z módulo P, Z estrella es cíclico. ¿Sí? Y entonces hay exactamente dos posibilidades. Entonces tenemos en este caso Z módulo PQZ o tenemos Z módulo PZ semidirecto Z módulo QZ, donde ese semidirecto es con respecto a algún homomorfismo no trivial. Bueno, es una aplicación bonita de la proposición que vimos antes y hasta aquí entonces vamos a llegar con productos semidirectos.